Se nos dice que un triángulo ABC con incentro I, recordemos que el incentro es la intersección de las bisectrices interiores, circunscrita, o sea, su circunferencia circunscrita, que le dan un nombre, le dan el nombre de K, nos dicen que la bisectriz del ángulo ABC, esta bisectriz, intersecta acá en el punto M, que está marcado aquí. Además llamamos D al punto de intersección de la bisectriz del ángulo ABC, o sea, la que tenemos, con la bisectriz exterior del ángulo BAC, o sea, este puntito. ¿Ya? Se nos pide demostrar con estos datos que M es el centro de la circunferencia circunscrita del triángulo A y B. Bueno, pareciera complicado el problema porque por lo general cuando nos meten circunferencia en un problema, este se dificulta bastante. Entonces, a ver, como siempre, como es de costumbre en los videos, siempre tratamos de ver qué condición, o primero tratamos de identificar qué cosa o a qué tengo que llegar, porque cuando sé qué tengo que llegar, qué tengo que demostrar, ya di un paso, y un paso importante. Entonces, a ver, nos dicen el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo A y B, o sea, ya, A y B. O sea, tenemos un triángulo, pero fíjense que el supuesto centro está sobre un lado del triángulo, o sea, que tenemos, ¿cuándo ocurre eso? Triángulo, centro, ¿y qué pasa por ahí? ¿Qué tipo de triángulo es ese? Siempre recto, ¿cierto? Porque sostiene un ángulo de 180. Entonces, si yo demuestro que este ángulo que está acá mide 180, o sea, perdón, es recto, tal vez podría servir, pero no. ¿Qué será? A ver, pensemos. Ya tenemos una idea. Algo más fuerte que eso. A ver, si esto fuese centro, y esto ya tenemos la noción de que tiene que ser un ángulo de 90 grados. A ver, ¿qué tendría que pasar con M? ¿Qué tendría que pasar con M si fuese centro? Ah, si fuese centro, DM debería medir lo mismo que MI, pero también lo mismo que MA. Porque, a ver, porque fíjense que esos serían los radios. Si tenemos aquí una semicircunferencia y aquí tenemos un triángulo esquina y aquí tenemos el centro, la mediana necesariamente mide lo mismo que la mitad de la hipotenusa, pues es un radio de esa semicircunferencia. Entonces, eso sí nos va a servir para demostrar lo que nos piden. Entonces, veamos. El problema no es más que congruencia, entonces se nos reduce a eso, porque uno podría pensar a una especie de concurrencia, no, se nos reduce a eso. Entonces, como tenemos bisectrices y una circunferencia y más bisectrices, probablemente este problema se aborda con jugar con angulitos, demostrar que estos triángulos aquí son isósceles y este también. Entonces veamos, a ver. Primero, bisectriz. Estos ángulos son congruentes. Ya vemos que beta, beta. ¿Ya? A ver, ¿dónde más pueden estar estos ángulos? ¿De qué nos puede servir? A ver, beta para acá, beta para allá, beta para acá, beta para acá, para acá, para acá, para acá. Ah, fíjense en este arco. Fíjense, si aquí está beta, este arco también
nos replica el ángulo beta acá, por propiedades conocidas de los ángulos de la circunferencia. Entonces tenemos beta también aquí. Ya, ¿qué más? A ver, beta. Fíjense, AI también es bisectriz porque pasa por A y por el incentro, o sea, es bisectriz necesariamente. Entonces ahora, alfa. ¿Podemos jugar de alguna forma con eso? A ver, este ángulo mide alfa más beta. Este ángulo necesariamente debería ser alfa más beta. Pero a ver, si miramos a ver cómo podemos demostrar eso. Fíjense que este ángulo, el ángulo azul, es exterior al triángulo A y B, por lo tanto es igual a la suma de estos dos ángulos que tenemos acá, o sea, alfa más beta. Y como este triángulo M, A, I, tiene ángulos interiores de, o sea, tiene dos ángulos congruentes isósceles, entonces ya tenemos una parte. Tenemos ya una parte. Veamos cómo ahora hacemos la otra. Veamos. Notemos antes que como una especie de relación muy simpática que hay entre las bisectrices interior y exterior es que ahora fíjense, porque esta propiedad que se nos cumple acá es solamente si el ángulo es recto, entonces necesitamos verificar que ese ángulo es recto. Entonces esto es muy fácil notando lo siguiente: si tenemos un ángulo cualquiera y trazamos su bisectriz, tenemos, por poner, alfa, y luego su bisectriz exterior, beta. Fíjense lo siguiente, que 2 alfa, o sea 2 beta más 2 alfa, ahí está el factor común, suman 180. O sea que alfa más beta es igual a 90 grados. O sea, este ángulo siempre va a ser recto. Siempre. Por lo tanto, ángulo, o sea, bisectriz exterior, interior, entonces aquí hay 90 grados. Listo, ya. Ahora me faltaría solamente probar esto. A ver, si nos fijamos nuevamente, si empezamos a usar el tema de los ángulos y llamamos, a este ángulo como 2 gamma y nos fijamos en este arco, podemos ver que este ángulo está aquí, ¿ya? Ese ángulo está ahí. ¿Qué podemos deducir a partir de eso? Que, a ver, fijémonos en la relación que tienen estos ángulos. Sabemos que, que alfa más beta más gamma, 2 veces cada uno, 2 veces es 180. Ángulos interiores de un triángulo. O sea, que alfa más beta más gamma es 90. Entonces, a ver, ¿de qué nos puede servir esto? A mí me interesa encontrar este ángulo. O sea, yo sé que esto tiene que ser congruente con estos otros dos trazos. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser gamma.
este también tiene que ser gamma. Pero ¿dónde puedo encontrar la justificación? Aquí. ¿Por qué? Aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Y el ángulo lo conforma alfa, beta y lo que falta para 90. Lo mismo, sabemos que este ángulo más este ángulo deben hacer 90 grados. Pero el azul vale alfa más beta. Entonces tenemos alfa más beta y lo que nos falta para 90 grados. Y además, redundando en la idea, yo sé que estos tienen que ser congruentes. Y fíjense, estos ángulos deben sumar 2 gamma. Entonces, esa necesidad de buscar eso me hace ver qué relación hay entre los ángulos. Por lo tanto, como dije, alfa más beta, lo que falta. Ya sabemos que lo que falta es gamma. Por lo tanto, ahora con otro colorcito. Esto es gamma. Y como nos fijamos, el ángulo exterior del triángulo PAM, 2 gamma. Por lo tanto, este más este debe ser gamma, pero ya tenemos gamma, implica que este sea gamma. Bueno, me queda bien feo el gamma. Y nuevamente estamos en presencia de un triángulo isósceles, por lo tanto, tenemos lo que queremos. Triángulo recto, hallamos su punto medio. Ojo, como es recto, sabemos que está en una semicircunferencia, y si está inscrito en la semicircunferencia, sabemos que ese punto medio, que está equidistando los 3 puntos, es su circuncentro. Entonces ahí demostramos lo pedido.